Punto de la tabla del día de hoy, presidente, senadores y senadores, tiene por objeto continuar con la discusión en general del proyecto de ley que dicta normas sobre protección y fomento de la artesanía. Recordará la comisión de que se han destinado dos sesiones fundamentalmente a la discusión de este proyecto. La segunda sesión, que fue en la primera semana de agosto pasado, se recibieron a diferentes cultores y exponentes del sector de la artesanía del país. Se hizo una sesión seminario en la Biblioteca del Congreso Nacional, en el edificio del Congreso Nacional de Valparaíso, en el Congreso de Valparaíso, y ahí surgió diferentes inquietudes de estos representantes y exponentes del sector de artesanía en cuanto al régimen tributario que se le aplica al sector. Y en ese sentido la comisión acordó, además de enviar un oficio al director del Servicio de Impuestos Internos, don Javier Echeverri, sobre esta materia, también convocarlo a una próxima sesión con el objeto de aclarar las inquietudes y las dudas que se tuvieron en esa oportunidad. Se invitó al señor director del Servicio de Impuestos Internos. Lamentablemente él no pudo concurrir el día de hoy y, sin embargo, lo reemplaza el subdirector normativo de esa institución, que es don Simón Ramírez. Eso, señor presidente, cuánto puedo informar respecto de este proyecto de ley. Gracias, señor secretario. Aprovechamos de dar también la bienvenida a la subsecretaria Noela Salas. ¿Está como subrogante o no? ¿Está como ministra? Como ministra subrogante hoy día, a Noela Salas, y también a don Simón Ramírez del Servicio de Impuestos Internos, subdirector normativo, ¿no es cierto? Buenas tardes, don Simón. Entonces, si les parece, partimos con usted, don Simón. Ningún problema, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. Primero que todo, saludar a los honorables senadores. En segundo lugar, excusar al director que, por razones, compromisos previos, no pudo asistir a esta sesión. Bien, se nos solicitó informar básicamente el tratamiento tributario que tiene la actividad artesanal de acuerdo a la legislación vigente. La PPT, en la primera parte, hace una muy breve relación del proyecto de ley y a continuación el tratamiento tributario de la actividad artesanal propiamente tal. En cuanto al proyecto de ley, bueno, su objetivo es apoyar, proteger, fomentar la artesanía. Establece algunas definiciones como artesanía, artesano, talleres de artesanía. Establece una política y un plan nacional de artesanía y también una estructura orgánica. No consulta disposiciones tributarias, de modo que debe entenderse que se aplican en consecuencia las normas tributarias de carácter general o especial que a continuación revisaremos someramente. En cuanto al tratamiento tributario, bueno, como señalé, en principio aplican las reglas generales, esto es en renta. Los talleres artesanales tributan con renta efectiva según contabilidad completa y balance general con el impuesto de primera categoría. Y en materia de IVA se encuentran gravados con el impuesto por los servicios o ventas que realicen conforme a las reglas generales. Sin embargo, como señalé al principio, tanto la Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios como la Ley sobre Impuesto a la Renta establecen un mecanismo simplificado de tributación en general para los pequeños contribuyentes, dentro de los cuales se incluyen los artesanos, ¿ya? Como digo, este tratamiento simplificado está tanto en materia del impuesto a la renta como en materia de IVA. Brevemente, después lo veremos con un poquito más de detalle. En materia de renta, el artículo 22, número 4, establece un tratamiento específico y el artículo 26 de la Ley de Impuesto a la Renta, que consiste, en términos muy someros, en un impuesto único que asciende al monto mayor entre dos unidades tributarias mensuales, esto es 132.000 pesos APP, y los pagos provisionales mensuales, ¿ya? O sea, la suma que sea mayor de esas dos, o las dos unidades tributarias, o los pagos provisionales,
eso es lo que paga como impuesto a la renta. Y en materia de IVA se establece un mecanismo también simplificado, en virtud del cual se determina una cuota fija con la posibilidad de descontar como crédito fiscal el IVA soportado en las compras de bienes y servicios. Yendo un poco más al detalle respecto de los requisitos, ahí están en materia de renta. Para acceder a este tratamiento simplificado de tributación, se requiere básicamente el cumplimiento de 4 grandes requisitos. Tratarse de personas naturales que sean propietarias de un taller artesanal u obrero, que ese taller artesanal sea explotado personalmente por el propietario, solo o con el auxilio de 5 operarios que pueden ser sus aprendices o eventualmente miembros de su núcleo familiar. El capital efectivo de este taller no debe superar las 10 unidades tributarias anuales, en términos aproximados, un poco menos de 8 millones de pesos, y tener como giro del taller la fabricación de bienes o la prestación de servicios. Como digo, esos son los requisitos en materia de renta para optar a este régimen simplificado de tributación. Excepcionalmente se permite que el taller artesanal realice ventas de algunos artículos que no son de su giro, que son básicamente artículos de carácter accesorio. Hay un ejemplo, por ejemplo, si el taller es un taller relojero, ya esto ocurre muy frecuentemente, junto con el cambio de las pulseras de los relojes también se pueden vender pilas o las pulseras que están asociadas a esa actividad. ¿Ya? En todo caso, el volumen de esas actividades anexas o de esos artículos accesorios no debe ser superior al 10% de los ingresos totales. Como digo, cumpliendo estos 2 requisitos, mantiene el tratamiento de esta tributación simplificada en renta. También la propia ley establece algunos requisitos respecto de qué se entiende por taller artesanal u obrero. Debe tratarse de una pequeña empresa destinada a la fabricación de bienes o prestación de servicios, en que se ejecute con obra de intervención de trabajo manual y con el empleo de maquinaria. En todo caso, como señalé al principio, presupone que el capital incorporado en cuanto a maquinaria debe ser bien pequeño. Estamos hablando de talleres bien chicos. En materia de IVA, para efectos de acceder a este tratamiento de tributación simplificada, esto es la cuota fija que puede descontar un crédito fiscal, también se requieren algunos requisitos bastante similares o muy en sintonía con los que se exigen en materia de renta. Tratarse de personas naturales, vender productos o prestar servicios directamente al público consumidor, eso es bien importante, y que el monto promedio de las ventas y servicios no superen las 20 UTM. Esto aproximadamente es 1.300.000 pesos mensuales, promedio. ¿Cómo se aplica este impuesto único? Volviendo aquí en materia de renta, como señalé antes, en materia de renta el impuesto único equivale a la cantidad mayor entre 2 UTM o el monto de los ppm. Básicamente se calculan los ppm, tiene una regla especial, el 3% de los ingresos brutos y en el caso de la fabricación de bienes el 1,5%. En consecuencia, la cifra mayor, ya sea o 2 UTMs o el monto de los ppm, ese es el impuesto a la renta simplificado que va a pagar el contribuyente. Ahí en términos bien prácticos, donde se anota en el código 21 del formulario 22 y los ppm se anotan en el código 1904 también del formulario 22. También se consulta en materia de renta una presunción de gastos de vida, una cuestión bien de detalle. Yo creo que no es necesario profundizar mucho en eso, pero básicamente
se le presume una renta de 2 unidades tributarias anuales, esto es 1.600.000 aproximadamente, un poco menos de 1.600.000, que dependiendo si tiene otras rentas o no, esta presunción se grava con impuesto global complementario o no, queda exenta. En materia de IVA, como señalé antes, en materia de IVA el régimen simplificado consiste en el pago de una cuota fija establecida por un decreto. Este decreto es del año 77 y se basa en montos de ventas promedio, establece varios tramos, desde la letra A a la E, de 0 a 3 y el último tramo de 15 a 20 UTM. Como digo, dependiendo de este tramo, corresponde la cuota fija. En el primer tramo, por ejemplo, de 0 a 3 UTM, o sea, de 0 a 199.000 pesos aproximadamente, la cuota fija mensual es de 39.000 pesos. En el último tramo, esto es entre 15 y 20 UTM, o sea, hasta 1.300.000, el tramo o la cuota fija son 4 UTM, esto es 264.000 pesos como cuota fija mensual. Es importante notar, sí, que este es el débito fiscal, pero también se le permite descontar el IVA soportado en las compras y en caso de que estas compras digan relación con compras no afectadas o exentas, corresponde el 19% de esos montos. En consecuencia, el IVA a pagar corresponde básicamente a esta cuota fija menos el crédito fiscal. Si en definitiva el crédito fiscal es más alto que el IVA, bueno, no paga, pero ese monto no se devuelve. Sí. También es importante señalar, dentro de las normas de régimen simplificado de IVA, una norma bien relevante, yo creo que de aplicación práctica, el artículo 31 de la Ley de Impuesto a la Venta y Servicios consulta una facultad para el director nacional, quien puede exonerar, esa es la palabra que emplea la ley, exonerar de IVA a los vendedores o prestadores de servicios que sean pequeños contribuyentes, bueno, aquí entendemos que pueden incorporarse los artesanos, cuyas ventas o remuneraciones totales sean de muy pequeño monto o considerando ciertos factores que están en el artículo 29, se entienda que la actividad es de escasa importancia económica. En esos casos, como digo, eventualmente se pueden exonerar del pago del IVA. O sea, tenemos, como digo, un esquema que es un régimen simplificado de IVA que consiste básicamente en una cuota fija mensual o, tratándose de muy pequeños contribuyentes, mediante un acto administrativo, se pueden exonerar del pago del IVA, entonces, dentro del régimen simplificado. Y finalmente, tal vez es conveniente mencionar algunas disposiciones legales que están de algún modo conectadas con la actividad. Por de pronto, hay una exención de IVA en el número 1 de la letra E del artículo 12 de la Ley de Impuesto a la Venta y Servicios, que favorece a los ingresos percibidos por concepto de entrada a espectáculos y reuniones. Y la propia ley dispone que entre estas entradas que están exentas están las relacionadas con eventos artísticos, científicos y culturales que cuenten con el auspicio del subsecretario de las Culturas. Esto es importante porque, revisado el proyecto de ley, se establece la posibilidad de celebrar o realizar ferias y otro tipo de actividades, y en ese caso podría ser pertinente esta exención. Y también, vinculada con la materia, hace poco, un año aproximadamente, se modificó la Ley de Donaciones con Fines Culturales y se le incorporó un artículo 12 bis que establece una exención que favorece los servicios culturales prestados por asociaciones culturales. Lo importante de esta norma es que dentro del concepto de servicios culturales, la letra A establece un catálogo bastante amplio e incluye para estos efectos
comprende, entre otras prestaciones, las exhibiciones e intervenciones de artes visuales y artesanía. Es importante notar sí que esta es una exención en materia de IVA servicios. Aquí lo que se exime es la prestación de servicios culturales. Y finalmente, sería conveniente, esto es solo una sugerencia, revisado el proyecto de ley, el artículo creo que 29 o 30, establece dos categorías de premios: el premio al artesano tradicional y el premio al artesano contemporáneo y el premio al artesano regional. ¿Por qué señalo esto? Porque como no hay ninguna disposición tributaria que lo exima de impuesto a la renta, estos premios quedan grabados con el impuesto a la renta conforme a las reglas generales. Hay una exención en la ley de la renta, algunos premios, pero si uno revisa la letra de la ley, no es claro que estos premios, por su naturaleza, queden incorporados en esa exención. Por lo tanto, podría ser pertinente establecer expresamente, para efecto de no tener que interpretar ni tener ninguna duda al respecto de que, si lo estima, por supuesto, los legisladores, eximir expresamente o declarar los ingresos no renta para efectos de impositivo. Eso es básicamente la presentación. Quedo atento a las consultas. Muchas gracias, don Simón. Senador Daniel Núñez tiene la palabra. Sí, gracias, presidente. Saludar a la ministra subrogante, a su equipo. Bueno, y agradecerle la presentación a Simón Ramírez, de Impuesto Interno, ¿no? Sí, la verdad, presidente, es que, claro, ordena harto la información y era algo que no teníamos como antecedente. Yo creo que esto último que nos dice de que los premios queden exentos también de un posible pago de impuesto a la renta no es un detalle, porque aunque sean exiguos van sumando y por lo tanto ese efecto pudiera tenerlo, sería como contradictorio. Sin embargo, presidente, lo que a mí me preocupa es, digamos, a ver, la primera pregunta, lógicamente, es saber cuántos artesanos o artesanas en Chile están suscritos a este régimen. Porque puede existir un régimen, pero puede no ser ocupado. Ahora, ¿cómo yo determino quién es artesano o artesana? Yo me voy a basar en lo que la autoridad tiene establecido, la institucionalidad, y los que tienen su credencial de artesano. Entonces, a mí me gustaría saber eso, porque tal vez hay uno, dos, tres, o están todos. Si están todos sería excelente. Solamente habría que decir que funciona muy bien toda esta normativa, pero en el evento que hicimos en Valparaíso, yo tomé nota que muchos artesanos y artesanas se quejaron de que al intentar usar algunos de estos mecanismos se encontraban con obstáculos y que no les permitían acreditarse. La excepción, hay que ser justo, la hicieron los artesanos de Antofagasta, que señalaron que muchos de ellos habían podido ocupar algunas de estas normas y estaban exentos de pago de IVA. Entonces, y la queja fue que eso ocurría porque el Servicio de Impuestos Internos interpreta en cada región de manera distinta la aplicación de estas normas. Entonces, a mí me gustaría saber si el Servicio de Impuestos Internos tiene datos al respecto, porque obviamente queremos que la interpretación, como se dice en todo Chile, de Arica a Magallanes, sea solo una. Y no que tengamos un director, en mi opinión, que actúa con el criterio correcto en Antofagasta y otros que puedan tener otra mirada en otras regiones del país. Eso es lo primero. Lo segundo es que yo entiendo que próximamente, me encontré hoy día con una dirigente ahí afuera, las ferias libres van a tener una norma especial que concordó con el gobierno y que les va a permitir hacer un pago menor del IVA. Entiendo que al final, más el costo de la transacción digital, ¿verdad?, va a ser cercano al 3%, lo cual me parece muy correcto porque va a permitir formalizar el mundo de las ferias libres atingente a su realidad. Pero me quedo con la preocupación, insisto, que en el caso de los artesanos, que es un mundo mucho más chico, que mueve mucho menos dinero que la feria libre, ojo con eso, un artesano promedio tiene ingresos mucho menores que un feriante de feria libre promedio, no tiene dificultad para acceder a estos beneficios. Entonces me parece que ahí es como contradictorio. Y en esa línea, una pregunta, o una propuesta, ¿por qué no podría haber un mecanismo expedito para que el régimen de renta presunta del taller artesanal
automáticamente los artesanos que estén en el registro de artesanos puedan ingresar. Yo entiendo que todo artesano que se inscribe en el registro de artesanos tiene que demostrar que tiene un taller. Por lo tanto, tiene taller artesanal y aunque lo opere él, una o dos personas más, podría entrar a este régimen y gozar de este beneficio. Entiendo que hoy día tienen que hacer un proceso especial en el servicio, individualmente, ¿ya? Y ahí es donde surge que en algunas partes los incorporan y en otras no. Y lo otro que no entiendo es bajo qué lógica el artículo 31 de la ley del IVA, que es el que habla de esta facultad que tiene el director de Servicios de Impuestos Internos de eximir de IVA artesanos de ventas de pequeño monto o de escasa importancia, porque él se aplica restrictivamente, digamos. O sea, lo que nosotros escuchamos es que esto solo se ha aplicado a artesanos de larga trayectoria. Entonces, a mí lo que me preocupa de fondo, presidente, para ser bien directo, es el tema que esta ley, para que pueda promover y defender a la artesanía, tiene que defender a los que hacen artesanía. Y esos son los artesanos y artesanas, y ellos se mueven hoy día, en la gran mayoría de los casos, en economías de subsistencia, casi de pobreza. Y aplicarles normas de IVA, al igual que otros restos de actividades, me parece muy injusto. Que además las normas que tienen, que las permitirían ocupar, tengan interpretaciones que las hacen restrictivas, me parece bastante cuestionable. Y esa es la sensación con que nos estamos quedando con la ley de artesanía, que no está generando ningún beneficio relevante para los artesanos o artesanas. Entonces uno se pregunta por qué no clarificar estas situaciones acá, en la ley de artesanía. Van a hacer una ley especial por los feriantes de Feria Libre. Esa es la pregunta, presidente. Gracias, senador Núñez. Antes de darle la palabra a don Simón, ¿no ustedes van a tener alguna intervención o algo específica, una presentación, o solamente van a intervenir sobre temas puntuales que les podamos preguntar? Ya, perfecto. Don Simón, tiene la palabra para ver si le puede responder al senador Núñez alguna de sus dudas. Señor Ganilea, perdón. Sí, ningún problema. Adelante. Gracias, presidente. No, quiero complementar un poco la intervención del senador Núñez, porque efectivamente es bien importante saber cuánta gente está efectivamente sujeta, que postuló y es considerado artesano para efectos tributarios en impuestos internos. Porque a lo mejor tenemos un sistema muy bueno, pero si no lo ocupa casi nadie, habría que ver cómo promoverlo, cómo hacer. A lo mejor hay dificultades prácticas para efectivamente acogerse a este régimen especial. Dicho eso, tengo una duda respecto del IVA, porque probablemente es el IVA, el tratamiento del IVA especial de los artesanos, lo que más debiera motivarlos a estar dentro de este régimen especial. Y la razón es que ellos tienen que pagar una cuota fija de acuerdo a ventas. Y ahí tengo una duda, porque en la presentación dice que en la práctica en raya para la suma, lo que debe pagar el artesano, dependiendo de las ventas, es la cuota fija menos el crédito IVA soportado en las compras que él hizo. Pero agrega el documento que también puede deducir de esa cuota fija el 19% de las compras exentas, lo que me pareció como conceptualmente extraño. Si no pagó IVA, ¿por qué va a descontar, entre comillas, un IVA? Entonces, quería saber si es que era un error de tipeo o si no. Si es así, me encantaría saber, a lo mejor es una arbitrariedad en favor de los artesanos, no hay ningún problema, pero quería saber el razonamiento de fondo de por qué se va a considerar IVA, un crédito IVA, algo que nunca fue IVA. Quería esa claridad. Gracias, presidente. Don Simón Ramírez, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. Voy a partir por la última, que una consulta, señor Núñez, son varias. Lo primero, efectivamente eso está establecido expresamente en la ley, ¿ya? Y como bien señala el senador en Galilea, va un poco contrapelo con el mecanismo de crédito o débito que consulta toda la estructura de la ley del IVA. Ahora, lo que hay que tener presente es que en este caso estamos hablando de contribuyentes muy pequeños y que si no se permite este mecanismo especialísimo, hay que reconocerlo,
ese 19% que no recupera lo va a trasladar al consumidor final vía precio. Entonces, lo que hace en definitiva el legislador es un poco ponerlo con valores de mercado, no sé cómo decirlo, pero bajarle los costos en definitiva, otorgándole un crédito del 19% por esas adquisiciones. ¿Ah? Pero básicamente eso, exactamente. Atendido, como digo, la situación específica de estos contribuyentes que en general, como bien señalaba el senador Núñez, muchos casos son artesanía de subsistencia, entonces, o de muy escaso movimiento. Entonces, por eso se justifica, solo en ese contexto muy especial. Que yo sepa, sí. ¿No? De hecho, cuando lo vi también me sorprendí, volví a la ley de IVA y está. Sí. Ok, respecto de las consultas del senador Núñez. Bueno, lo primero, estamos solicitando internamente, bueno, como usted sabe, yo estoy en el área normativa, no en el área de fiscalización, pero estamos recabando los antecedentes respecto de los contribuyentes que estarían en la calificación de talleres artesanales. Ahí quisiera después, si me pueden dar más antecedentes, cuáles son concretamente los reparos o las dificultades que ellos presentarían, porque por lo menos yo hice una investigación sumaria cuando se me citó esta audiencia con 2 o 3 direcciones regionales y ellos no tenían antecedentes. Entonces, quería un poco conocer cuál es la dinámica o qué problemas podrían tener estos contribuyentes al momento de acogerse a los distintos sistemas que contempla la ley. Y lo informaremos a esta comisión. Tanto el número de contribuyentes como las situaciones concretas que... Presidente, sobre ese punto, solo Señor agregar, Núñez. sí, en aras de dejarlo resuelto de inmediato, este tema surgió en el encuentro que tuvimos en Valparaíso. Ahí yo me enteré de ello, por lo tanto, ahí, pero en particular los que me pidieron reunirse con usted y tratar el tema es la Unión Nacional de Artesanos, que con Miguel Silva, que además ellos tienen gente que es contador y todo, han estado haciendo la experiencia y probando casos. Entonces, por lo menos ellos quieren reunirse, quieren discutir, porque dicen que tienen todo ordenado. Yo prefiero que lo hagan ellos a uno trasladar la inquietud. O sea, uno puede trasladar la inquietud, pero ellos como actor social organizado, me parece a mí que deberían discutir con usted y les pueden llevar los datos, porque ellos están constituidos en todo Chile y tienen sumatoria de casos en que ocurrió esto. Estuvieron presentes ahí en Valparaíso. Yo me sumo a la idea de que se puedan juntar justamente con el Servicio de Impuestos Internos de manera directa, pero yo creo que también suma a que con las personas que hemos estado, con los artesanos y que nos han mostrado ciertos reparos, yo creo que esos antecedentes que los manejan nuestros asesores se los podamos también de alguna u otra manera enviar al Servicio de Impuestos Internos y que se pueda sumar justamente a que ustedes los puedan recibir. En el fondo nosotros no podemos obligarlos como tal, pero sí sumar ambas cosas. Yo creo que puede ser o presencial por un lado con ciertos actores del mundo artesano, pero habiendo escuchado nosotros a varios de ellos de diferentes regiones, además que tienen diferentes problemáticas, yo creo que les podemos enviar esos insumos justamente de los que hemos logrado escuchar. Así que en ese sentido yo creo que todo en este caso suma. Lo dejo responder la siguiente pregunta. Gracias, señor presidente, por su intermedio. Solo precisar, senador Núñez, que bueno, obviamente nos vamos a comunicar con esta Unión Nacional de Trabajadores Artesanales y ya que usted lo mencionó delante, efectivamente hay un proyecto de ley relativo al tratamiento tributario de las ferias libres. Ahí hubo una mesa de trabajo también con las ferias libres. O sea, el servicio usualmente tiene mesas de trabajo con los contribuyentes de carácter sectorial, especialmente contribuyentes que pueden presentar mayores dificultades en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Así que desde ya nosotros nos comunicaremos con este representante para... Fuera de cámara. Permiso. Ok, muchas gracias, senador. Segundo, respecto a la lógica del artículo 31, efectivamente el artículo 31, como se mencionó antes, establece la posibilidad de que el director nacional, eso es bien importante, no son los directores regionales, el director nacional
mediante un acto administrativo, resolución, exonere a los contribuyentes del IVA. ¿Ah? Como digo, este caso es, para ponerlo en términos bien coloquiales, exime de IVA. No es un tratamiento simplificado con cuota fija, sino que exime de IVA, ¿ah? Que es distinto. Como señalé antes, los requisitos son más exigentes porque parte del supuesto que son contribuyentes de muy pequeña actividad económica que manejan montos también muy pequeños. Pero ese es el universo de esa facultad. Y el director está analizando las alternativas respecto de esa norma. ¿Eh? Eso en cuanto al artículo 31. En cuanto a el mecanismo de régimen o de renta presunta, aquí no hay propiamente un mecanismo de renta presunta. En materia de IVA lo que hay es un impuesto único, que puede ser o las 2 UTM o los pagos provisionales mensuales, los PPM, la que sea mayor. No hay un esquema de presunción de renta como existe, por ejemplo, en materia de transporte o agrícola o minería, que ahí tienen un esquema de renta presunta. Acá no. Lo que sí hay es, para efectos de justificar los gastos de vida, se establece una presunción de gastos de vida, que eso es distinto. Bueno, no es una presunción de renta. Y ahí, como digo, para efectos de acceder al régimen simplificado, tanto en materia de IVA como en materia de renta, estrictamente son normas de carácter objetivo, o sea, los contribuyentes cumpliendo los requisitos debiesen poder acceder al sistema. Por eso que me interesa reunirnos con la Unión de Artesanos para ver qué realmente, dónde está el problema. ¿Ah? Y eso tengo anotado, no sé si el senador tiene... Gracias, don Simón. A mí me gustaría escucharla, si se puede, ministra, y especialmente un tema específico, o 2 temas específicos, que fue uno del premio, de los premios como tal, y el otro sobre el auspicio, que de alguna u otra forma si tuvieran ciertas actividades que pudieran estar también exentas, que fueron 2 cosas que en algún momento en la presentación se presentaron en la última lámina, si no me equivoco. Lo que quiera hablar adicional, ningún problema, pero si me puede ayudar un poquito con esos 2 temas en particular. Gracias. Gracias, presidente. Buenas tardes. Por su intermedio a los senadores. Muchas gracias por la presentación también al subdirector, ¿cierto? Al subdirector. Y comentar brevemente que me parece que es importante señalar que en las materias de exención de IVA para las entradas, para los tickets, y también lo que ha sido la reciente modificación de la Ley de Donaciones Culturales para la exención de IVA también a los servicios profesionales culturales. Hemos trabajado muy de la mano en conjunto con Servicio de Impuestos Internos desde la Subsecretaría de las Culturas. Creo que eso es bueno señalarlo porque justamente hoy día, más que de hablar de regímenes especiales, creo que es importante señalar que estamos frente a una naturaleza de oficios y de trabajo que requiere comprender de qué se trata. Y prueba de ello es la mesa que se constituyó hace ya más, el año pasado, ya, con el sector artístico-cultural para poder identificar cómo podíamos llegar a la exención de IVA de los servicios profesionales asociados al mundo cultural sin necesidad de tener todos los requisitos que tenían los otros sectores, y creo que en ese sentido entre el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de las Culturas hemos podido generar un buen diálogo. En relación, presidente, a lo que usted pregunta sobre la exención de tickets, básicamente es una tramitación que se hace en Subsecretaría de las Culturas a través de nuestras secretarías regionales ministeriales, en donde los distintos eventos culturales y científicos y de divulgación de distintos saberes y conocimientos solicitan esto en las Ceremis y cumpliendo una serie de requisitos se les otorga
el certificado para que sus entradas puedan ser exentas. Por supuesto que ferias artesanales o distintos encuentros de cultores también entran en esta misma lógica y creo que podría ser relevante para el sector más de la difusión. Sin embargo, sabemos que en el ámbito de la artesanía, como decía el senador, hay muchísima precariedad en todo sentido y creo que acá es importante señalar que cuando pensamos en mejorar y establecer estos regímenes especiales, vamos todos hacia un mismo camino que tiene que ver con un objeto común, que es la formalización del sector. Y creo que acá la formalización del sector artesanal ha sido compleja porque también es muy diversa, también tenemos muchísimas realidades distintas y en ese sentido justamente la creación de un comité intersectorial, interinstitucional que establece este proyecto de ley nos permite ponerle un rango de legalidad a un comité que busca dar solución a la multiplicidad de problemas que hay en torno a, hoy día tenemos más de 8 formas de tributación dentro del mundo artesanal y creo que hay algo que es bien relevante y aquí también en honor a esta virtuosa vinculación que hemos tenido con el Servicio de Impuesto Interno, otorgando información, por ejemplo, para la exención de IVA de las entradas, es que en el artículo 12, si no me equivoco, está la propuesta elaborada por el Consejo, ¿era el 12? Sí, es la creación del registro de artesanos, no me acuerdo si es el 12 o el 13, y eso va a ser importante justamente para poder dar respuesta a la pregunta que usted hace, senador. Cuantificar el universo de artesanos y poder darle información certera y oportuna y también desde el sector al Servicio de Impuestos Internos para poder ir entregando estos distintos beneficios tributarios. En relación al premio, es algo que vamos a trabajar con el subdirector para que efectivamente podamos eximir en la eventualidad que requiera el caso de impuestos a la renta, como señaló, y finalmente decir que nosotras como ministerio estamos totalmente disponibles para poder acercar a las distintas instituciones del Estado con el sector artístico-cultural. Ha sido algo permanente. Creo que hoy día tenemos varios ejemplos de buenos resultados al respecto y creo que frente a la solicitud de que las distintas organizaciones de artesanos puedan reunirse con el Servicio de Impuestos Internos, quedamos a disposición como institución para poder promover esos diálogos. Muchas veces las distintas instituciones requieren una mediación con el sector y una mediación me refiero también a la responsabilidad que le cabe al Ministerio de Cultura de poder hacer ese acercamiento, en este caso con el Servicio de Impuestos Internos, pero puede ser con aduanas o puede ser con distintos espacios institucionales que hoy día requieren también comprender la naturaleza diversa que tiene el sector artístico-cultural y en particular el sector de la artesanía que nos convoca en esta comisión hoy para poder fomentar, insisto, el objeto común que son las mejores condiciones laborales. Por supuesto, una ley que promueva el fomento de una disciplina debe promover las mejores condiciones para sus trabajadores y trabajadoras y en este caso para nosotras es muy significativo el comité interinstitucional porque son múltiples y diversas las materias que debemos abordar en este sector en particular. Temas de salud profesional, temas de previsión social, eso es para todo el mundo artístico-cultural, no solo artesanía, todo lo que tiene que ver con las materias primas y una infinidad de temas que hoy día debemos trabajar por cada sector. Por supuesto que para nosotras es una preocupación más allá de la ley, inclusive, es por eso, bueno, me acompañan desde el área de artesanía, hemos avanzado mucho en materias de capacitación, a veces no solo faltan elementos legales, sino que falta el conocimiento, el acercamiento y, por qué no decirlo de una manera más coloquial, una traducción. A veces podemos ver esta presentación y no necesariamente todo el sector lo va a comprender a cabalidad y ese también es el rol de nuestro ministerio,
hemos avanzado de manera significativa en entregar algunas herramientas, por ejemplo, a través del diplomado que hacemos para artesanos y artesanas, así como una serie de mesas que esperamos que lleguen a puerto a la brevedad, como ejemplo, así muy rápido, pero lo que tiene que ver con las ordenanzas municipales y distintos modelos que podemos promover desde el Ministerio, el trabajo que hacemos con la Asociación Chilena de Municipios, también lo que tiene que ver con, formación, pero también en materias tributarias, cómo vamos a generar manuales y elementos que puedan explicarle al sector de manera más fácil cómo ser usuarios. Y en ese sentido creo que hoy día hemos avanzado muchísimo en otras materias, como por ejemplo en el programa Puntos de Cultura Comunitaria a través de las universidades, de todo el consorcio de universidades públicas de Chile, en materia de asistencias técnicas, y creo que podemos hacer algo similar también con el área de artesanía. Estamos avanzando, estamos a disposición para hacer esta mediación entre las instituciones y el sector. Es lo que promueve también el proyecto de ley, pero aparte podemos ir avanzando en este periodo también en esa línea. Así que quedamos muy disponibles y como Ejecutivo también aquí en conjunto cómo podemos abordar las distintas preocupaciones. Pero sin duda, y para el senador y para el resto de los senadores también, decir que es materia de preocupación ministerial y también de este proyecto de ley las condiciones de las y los trabajadores de este sector en particular. Gracias, ministra subrogante. En honor al tiempo, que ya estamos en el tiempo, vamos y coordinándolo previamente también con los senadores. Voy a poner en votación en general el proyecto. Creo que es importante que siga avanzando, que vaya a la sala, que siga la tramitación que corresponde. Y eso, señor secretario. Señor presidente, pone en votación en general el proyecto de ley que dicta normas sobre protección y fomento de la artesanía. Senador Núñez. Sí, quiero fundamentar el voto, no voy a ser presidente, secretario, pero bueno, primero señalar que la subsecretaria, ministra subrogante, perdón, tiene toda la razón de que existe ya un registro, o sea, que la ley contempla un registro de los artesanos. Ese registro ya existe. El problema es que los artesanos, nosotros estuvimos en Vicuña reunidos con ellos en La Serena, dicen, ¿de qué me sirve tener el carnet? Nos muestran el carnet si no hay ningún beneficio asociado a ese carnet, a ese registro. Entonces, más allá que nos identifiquen y que yo sepa, que la institucionalidad sepa que soy artesano, ¿qué beneficio trae para mí haber cumplido con ese proceso y tener esa certificación? Entonces, yo creo que en eso la ley debería avanzar, ¿ya? Y voy a votar a favor en general, presidente, justamente con la expectativa que después que vaya a la sala y en el trámite en particular en la comisión, el Ejecutivo pueda hacer indicaciones al proyecto de ley. Y que estas indicaciones contemplen, primero, presupuesto, porque los 14 millones de pesos del presupuesto de esta ley yo no lo voy a catalogar, pero roza lo indecoroso, ¿ya? O sea, es imposible darle vida a una ley. ¿Cuántas regiones somos? 16. O sea, son como 900.000 pesos por región para promover las artesanías. No da. Tiene que incluir mecanismos de promoción, y ahí yo sé que hay un debate con el Ministerio, pero los artesanos me han dicho que a ellos no les conviene ni se sienten favorecidos participando del Fondar, que son discriminados, que hay jurados que no tienen la calificación para evaluar las artesanías y que siempre quedan en desmedro respecto a otras producciones. Ellos piden un fondo particular. En materia de perfeccionamiento también hay muchas propuestas, yo no quiero detallarlas ahora, y por último que también podamos avanzar en lo del régimen tributario con distintos mecanismos que hay acá. Entonces yo voy a votar a favor con esa expectativa que después de ir a la sala, con indicaciones del Ejecutivo, podamos mejorar el trámite en particular. Gracias, presidente. Moreira. A favor. Senador Galilea. Presidente. A favor. Resultado de la votación, 4 votos por la aprobación, ninguno en contra. Aprobado en general. Agradecerles por la venida para acá. La explicación yo creo que queda muy importante, y justamente también es muy importante lo que decía el senador Núñez en su fundamentación de voto, que cuando se vea en particular acá en la comisión, ojalá venga con los arreglos necesarios justamente para tener un excelente proyecto y obviamente una necesaria ley justamente para todos nuestros artesanos. Así que muchas gracias.
Por haberse cumplido la orden del día, se levanta la sesión.